Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Hoy les voy a hablar sobre el concepto de cardinalidad. Entonces, ¿qué es la cardinalidad de un conjunto? Bien, intuitivamente pensamos a la cardinalidad de un conjunto como su tamaño. ¿Qué quiere decir esto? En el caso donde hay una cantidad finita de elementos, sería la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Por ejemplo, aquí les estoy escribiendo un conjunto A que tiene los elementos 1, 2, 7 y 175. Son 4 elementos, entonces su cardinalidad, que se denota como dos barras verticales encerrando al nombre del conjunto, sería 4. Poniendo otro ejemplo, la cardinalidad de un conjunto B que tuviera estos elementos, que son estos simbolitos, bueno, deberíamos contar cuántos elementos son, que son 6, y entonces su cardinalidad sería 6. Como ven, para conjuntos finitos la cardinalidad es muy fácil, simplemente es contar cuántos elementos tiene y entonces ese es el número que es la cardinalidad. Ahora, para saber el tamaño de un conjunto que no es finito, se pone un poco más complicado. Por ejemplo, si tenemos el conjunto de los números naturales, sabemos que ese conjunto no es finito y entonces diríamos que su cardinalidad es infinita. Aunque esto no es suficientemente preciso, más adelante en el video les voy a explicar por qué no es así como se define la cardinalidad de los números naturales. No se pone simplemente el símbolo infinito por las razones que les voy a hablar en este video. Entonces, para hablar de que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, o intuitivamente, como les decía, el mismo tamaño, debemos dar una definición de qué quiere decir que dos conjuntos tengan el mismo tamaño. Para ello vamos a usar algo pues que va a ser para ustedes muy intuitivo, que es, por ejemplo, el conjunto 1, 2, 7 y 175 van a estar de acuerdo conmigo que tienen el mismo tamaño que el conjunto 1, 2, 3 y 4. Para hacerlo simplemente podemos contar cuántos elementos tiene este y contar cuántos elementos tiene este. Ambos tienen 4. Pero lo que voy a hacer es algo que podamos generalizar para otro tipo de conjuntos, como en el caso de los números naturales, que teníamos que su cantidad de elementos era infinita, entonces quisiéramos poder comparar siempre la cardinalidad de dos conjuntos. Para ello se define de la siguiente manera. Veamos que aquí tienen la misma cantidad de elementos este conjunto y este, porque podemos hacer una relación entre los elementos de un conjunto y el otro. ¿Qué relación podríamos hacer aquí? Pues podríamos asignar al 1, el 1, al 2, el 2, al 7, el 3 y al 175, el 4. Como esta relación es 1 a 1, entonces podríamos concluir ya que tienen la misma cantidad de elementos, porque a cada elemento de aquí le asigné un único de acá, y todos los elementos están cubiertos. Esto formalmente se dice que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si existe una función biyectiva, es decir, una relación como la que acabo de mencionar. Si no sabes bien qué lo que es una función biyectiva, ya hice un video sobre ello para que pases a verlo. Entonces, como ven, esto es muy intuitivo y entonces vamos a generalizar para conjuntos infinitos el concepto de que tengan la misma cardinalidad dos conjuntos de esta forma. Tienen la misma cardinalidad si podemos encontrar una función biyectiva. Por ejemplo, los números naturales, que van del 0, 1, 2, así sucesivamente, podríamos decir que tienen la misma cardinalidad que sus negativos. Bueno, el negativo del 0 es 0 también, y después tenemos aquí a menos 1, menos 2, y así sucesivamente. Entonces podríamos decir que este conjunto tiene la misma cardinalidad que los números naturales. ¿Por qué? Porque existe una función biyectiva. Vamos a asignar el 0 al 0, el 1 al menos 1, el 2 al menos 2 y así sucesivamente. Entonces estos dos conjuntos tendrán la misma cardinalidad. Alguien podría pensar que todos los conjuntos que tienen una cantidad infinita de elementos tienen la misma cardinalidad. Esto no es cierto. En los próximos videos les voy a demostrar algunas cosas sobre los conjuntos de cardinalidad infinita. Por ejemplo, que los números naturales no tienen la misma cardinalidad que los números reales, y los dos son de cardinalidad infinita, obviamente. Pero resulta que hay conjuntos que quizá a primera vista también podríamos pensar, ya estando en este concepto de que podríamos encontrar, digamos, infinitos más grandes que otros. Podría haber conjuntos como los de los números enteros, que es pues los naturales y sus negativos. Podríamos pensar que este conjunto, que es la unión de estos dos, tiene cardinalidad más grande que los naturales. Su tamaño sería más grande. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos todos estos números y además tenemos estos más. Pero resulta que eso no es cierto. La cardinalidad de los enteros es la misma que la de los naturales. También en otro video que ya hice les voy a hablar sobre ello. Y entonces ahorita lo que me interesa es que les quede bien claro cuándo dos conjuntos tienen la misma cardinalidad. La respuesta a esa pregunta pues es simplemente cuando
cuando existe una función biyectiva. Ahora, la cardinalidad también define un orden. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos dos cardinalidades siempre podemos decir cuál es más grande que otra. Otra vez, cuando estamos en el caso donde hay una cantidad finita, pues simplemente el orden es el orden que se hereda de los números naturales, porque la cardinalidad cuando es finita es una función a los números naturales. Cuando no es finita, bueno, ahí tendremos que definir cuando un conjunto tiene más elementos que otro. Y en ese caso podríamos decir que un conjunto tiene más elementos que otro cuando existe una función que es suprayectiva. Es decir, el conjunto A tiene más elementos que B si existe una función f que va de A a B, que es suprayectiva. También ya hice un video sobre funciones suprayectivas, si no lo has visto, pasa a verlo. Entonces, ¿esto cómo lo entenderíamos intuitivamente? Pues entenderíamos que a un elemento de A, o sea, a todos los elementos de A le asignamos un f de A y vemos a dónde pega en la imagen de B. Digamos que esto es igual a B minúscula. Y que esa suprayectiva estamos diciendo que cubrimos a todo B. O sea, estaríamos diciendo que a cada elemento de A le asignamos un elemento de B y todo B se cubrió. No sé si chocaron algunos elementos de A, o sea, puede ser que algún f de A1 haya sido igual a algún f de A2. Pero lo que sí sé es que cubrí todo B. Entonces por eso decimos que A es un conjunto que es más grande que B. Y bueno, ahí diríamos que la cardinalidad de A es mayor o igual. No es estrictamente mayor, simplemente mayor o igual que B. También podemos hablar de cuando un conjunto sea más chico que otro. Entonces ahí sería una función. Esta es cuando hay una función suprayectiva. Y cuando hay una función inyectiva, entonces ahí decimos que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B. ¿Por qué? Pues ahora estamos diciendo que no pasa esto, que no pasa que dos elementos choquen. No sabemos si se cubrió todo B o no, puede ser que no se haya cubierto todo, pero lo que sí sabemos es que no hay elementos que chocan en B, entonces pues no estamos repitiendo. Es intuitivamente cuando estamos contando, digamos, 1, 2, 3, así. Digamos que llegamos hasta n. Entonces este elemento, pues, este conjunto tiene una cardinalidad menor que 1, 2, 3 hasta n más 1. Porque hay una función inyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos asignar el 1 al 1, el 2 al 2, al 3 al 3, el n al n. Y bueno, en este caso el n más 1 no está cubierto. Pero lo que sí sabemos es que ningún elemento de aquí fue a pegar al mismo elemento de acá. Porque estás de acuerdo que sería trampa hacer funciones donde pues este elemento le pegue al mismo, porque entonces ya no estamos contando 1 a 1. Esa es la razón por la que se define el orden de la cardinalidad con funciones suprayectivas y funciones inyectivas. Bien, espero te haya quedado más claro este concepto. En los próximos videos voy a seguir profundizando sobre ello. Voy a demostrar que los números naturales tienen la misma cardinalidad que los números enteros y que los números racionales. Y también voy a demostrar que los números reales tienen una cardinalidad mayor, o bien que no son numerables. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente.